Bienvenidos a mi canal, Abogada en Casa. En esta ocasión estaremos hablando con el licenciado René Muñiz. Él es titular del despacho Muñiz Abogados. Cuenta con 33 años de experiencia en materia civil y familiar. Es egresado de la Universidad Iberoamericana y estudió la maestría en materia civil y familiar en el Centro de Estudios Universitarios Jurídicos. Gracias, licenciado, por aceptar mi invitación. En esta ocasión estaremos hablando sobre los contratos civiles. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es relevante celebrar un contrato? ¿Y cuáles son los efectos de no cumplir con ciertas formalidades que deben de tener dichos documentos? Iniciamos. Sean bienvenidos. ¿Por qué es importante firmar un contrato entre particulares? Buena pregunta. Es más, vamos a ponerlo en términos coloquiales. Creo que todo el mundo ha escuchado el papelito habla. Así es. Pero muchas veces papelito habla en forma equivocada, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos celebrar un contrato? Necesitamos hacer un contrato para poner lo que queremos, lo que deseamos y lo que acordamos. Evidentemente, un profesional del derecho te va a decir a qué te puedes comprometer y a qué podemos obligar a la otra parte. Porque si no, pues ponemos lo que se nos antoje en cualquier papelito y eso es un contrato, pero no significa que eso sea un contrato que nos protege. Simple y sencillamente pusimos cosas porque se nos antojó. Y la verdad es que esto sucede mucho, es algo que me preguntas que es muy cierto. Se hace en un papelito cualquiera y generalmente lo hacemos mal. Exactamente. Y también una situación que es muy común tanto entre los abogados como entre la gente en particular es hacer una diferencia entre un contrato y un convenio. Dentro de su experiencia, ¿cuál sería las diferencias más importantes entre estos dos? Entre el contrato y el convenio. Técnicamente todos los contratos son convenios, ¿sí? Así es. Entonces, realmente cuando tú hablas de vamos a hacer un convenio, vamos a hacer un contrato, estás haciendo un convenio. Y si tú analizas los derechos y obligaciones que le ponen a los famosos convenios, también están haciendo un contrato, ¿sí? Entonces, no importa cómo lo denomines, sino lo que importa es el contenido. Muy bien. ¿Sí? Vamos a hacer un convenio de arrendamiento, está bien, puedes llamarlo un convenio de arrendamiento. Técnicamente es un contrato, pero vamos a llamarlo un convenio, ¿sí? No importa cómo lo denomines, lo que importa es el contenido obligacional que le pongas. Excelente, licenciado, muchas gracias. ¿Y cuáles son los contratos más comunes? Esa es buena pregunta, porque yo te puedo decir, lo más común es una compraventa, cuando haces un acto traslativo de dominio. Es algo que tú haces todos los días, es algo que hacemos aunque no venga en un papel, pero si tú vas al súper, estás comprando, eso es una compraventa. Si vas a la papelería, estás comprando, ¿sí? Pero ya en un mundo cotidiano, en un mundo real, tenemos operaciones que son del día a día, como son los arrendamientos, como son las compraventas. Cuando tú vas al banco, estás haciendo un préstamo, tienes un contrato de préstamo. En fin, son muchas operaciones que realizas el día al día que se encuentran reguladas en nuestro Código Civil. No nos damos cuenta de ello, pero por ejemplo cuando tú vas y dejas la ropa en la tintorería, pues estás dejando la ropa para una relación, pero la ropa queda garantizando el cumplimiento de tu obligación de pago, entonces estás dejando una prenda, ¿sí? Entonces, realmente tu pregunta es amplia, muy complicada de responder, porque básicamente todos los contratos se utilizan, ¿sí? Es más, has escuchado te vendo mi coche. Sí, ¿va cuándo? En una semana, ok, y entonces ya hiciste hasta un contrato de promesa de compraventa, ¿no? Ya te metiste al rubro de los contratos preparatorios. Así es.
Entonces, el mundo diario nos da el uso de estos contratos que vienen regulados en nuestra legislación civil y los utilizamos aunque no nos demos cuenta. Exactamente, exactamente. Yo creo que es muy importante resaltar que en todas las situaciones, desde que salimos y convenimos con otra persona, dependiendo de un servicio o de otorgar una cosa, estamos celebrando un contrato. No forzosamente es escrito, muchas veces lo hacemos de manera tácitamente, ¿no? Pero por eso es importante saberlo. ¿Y qué tipos de contratos hay? Son excelentes los ejemplos que nos acaba de proporcionar, licenciado. Y en este caso, ya hablando de contratos que tienen ciertas formalidades, ¿cuáles serían las características esenciales de un contrato en general? Porque, como bien lo indica, hay muchos tipos de contratos. Vamos a sintetizarlo como tú lo mencionas, y vamos a hablar, por ejemplo, de los contratos que ya haces en forma escrita, con una formalidad, ¿sí? Entonces tenemos elementos de existencia y elementos de validez, que son los que se requieren para que un contrato o una relación jurídica basada en un papel salga a la vida y tenga eficacia jurídica, ¿sí? O sea, porque bien podemos plasmar en un papel una compraventa y con suerte estamos haciendo todo mal, ¿no? O sea, con suerte me estás vendiendo algo que no es tuyo. Pasa mucho que dices, esta casa es mía porque me la dejó mi mamá, te la vendo, y hacemos un contrato, lo hacemos tú y yo, pactamos el precio, ponemos la forma en que lo vas a pagar, pero pues no es tuya la casa. ¿Cómo me la puedes vender si la casa sigue siendo de tu mamá, no? Todavía no la adquieres, aunque tu mamá haya fallecido, no la has adquirido y por lo tanto no existe el consentimiento del dueño de la cosa, y la venta de cosa ajena es nula. Entonces, ese tipo de problemática nos encontramos y requerimos forzosamente regular y evitar los vicios de fondo y los vicios de forma que nos pudieran dar la falta de consentimiento y la falta de los elementos esenciales para la validez de los contratos, ¿no? Excelente, licenciado, muchísimas gracias. Y retomando este tipo de contratos formales que se celebran ya de manera escrita, ¿cuáles serían los documentos que se deben de adjuntar al momento de celebrar un contrato? Depende del tipo de contrato, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, la compraventa, pues necesitamos saber cómo eres propietario. Quiero hacerte mención que tratándose de inmuebles, pues nuestra seguridad jurídica está en el registro público de la propiedad. Así es. Si en el registro público de propiedad del inmueble no está a tu nombre, entonces no es tuyo. Técnicamente no es tuyo. Entonces lo que necesitamos es una constancia que emita el registro público en donde nos diga que ese inmueble es tuyo. Por ejemplo, la compraventa me establece el código que pasando de cierto monto tiene que otorgarse en escritura pública. Esa operación ante notario es tu documento base, es el cual vas a vaciar en tu contrato privado para que pueda servirte de un documento básico, como tú lo acabas de mencionar. Ok, excelente. Y bueno, hablando de cierto tipo de contratos, por ejemplo, un contrato de préstamo entre particulares, un contrato de dinero en efectivo entre particulares. Ese se podría tomar como un contrato del orden público, del orden privado. ¿En qué momento ese tipo de contrato se convierte de orden público? Cuando lo pasas ante notario, o sea, cuando le das una formalidad, una solemnidad al contrato. Y esta pregunta estaría relacionada con la siguiente. ¿Por qué sería necesario pasarlo ante un notario público? O cualquier otro tipo de contrato. Parte de los elementos esenciales, tenemos la teoría que, por cierto, según entiendo, va a ser parte de las reformas al Código Civil, de un elemento de existencia va a ser la formalidad, ¿sí? Hoy, si lees el código, es un elemento de validez, pero técnicamente va a ser un elemento de existencia.
porque hay actos que requieren esa solemnidad, esa forma ante notario público, porque así lo marca el Código Civil. Entonces, cuando tú haces operaciones donde necesitamos garantizar y darle una certeza, necesitamos otorgarlas ante notario e inscribirlas en el registro público. Tú me hablas de un préstamo, yo te presto y me garantizas con tu casa. Mucha gente dice, te doy mis escrituras. No, las escrituras es un papel, ¿no? La garantía real se inscribe en el registro público de la propiedad y nos da muchos derechos, ¿no? Nos da un derecho de prelación, nos da un derecho de persecución, nos da muchos derechos que no tendríamos si no le inscribimos en el registro público. La forma, pues, es una hipoteca, ¿sí? Entonces, por eso es necesario conocer el contrato principal y el contrato accesorio que puedes utilizar. Contrato accesorio, secundario, de garantía, como lo quieras llamar. Ok, excelente, muchísimas gracias. Y bueno, en toda esta plática usted ya nos ha hablado de varios errores que cometemos como particulares al no formalizar nuestros contratos. Yo le preguntaría cuáles son los errores más comunes que usted como abogado ha presenciado o que ha tenido que modificar para hacer válidos los contratos que los particulares celebran. Yo creo que el más común es que la gente no consulte un profesional, ¿sí? Ese es el error más común. Me ha tocado contratos en donde les digo, oye, ¿quién lo hizo? Y me dicen, yo. ¿Y a qué te dedicas? No, pues yo soy vendedora de productos de puerta en puerta, ¿no? ¿Y tienes conocimiento de esto? No, y entonces, ¿por qué no contrataste un profesional? O sea, la cantidad que te hubiera costado es más barato que el daño que le ocasionaste a tu relación jurídica, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es consultar a un profesional. Eso es básico. Segundo, saber qué es lo que quiere uno hacer, porque luego me mezclan contratos, me mezclan arrendamiento con compraventa, me mezclan donación con compraventa, o sea, hacen unas mezclas de los contratos que uno dice, ¿de dónde salió esto, no? Pero si nosotros vamos con un experto, pues este experto nos va a resolver el problema. Es como si me duele la muela, no voy a ir con un podólogo, ¿no? Voy con un un dentista. Entonces, igual si necesito hacer un contrato, pues no voy a ir con un contador público, que con todo respeto se meten en hacer contratos, sino que voy a ir con un abogado, y de preferencia un abogado que sepa y que se dedique a la materia civil, ¿no? Porque si me sale un contrato y voy con un penalista, pues me va a hacer un contrato seguramente mal hecho. Así es, sí, seguramente sí sucede, y es muy frecuente también esta situación. Hablando de estos errores que suceden en estos contratos, en la celebración de estos contratos, yo he visto varios de estos de diferente tipo, compraventa, arrendamiento, etcétera, en donde no se determina en alguna de las cláusulas qué sucede en caso de fallecimiento de las partes, ya sea del deudor o del acreedor o del arrendatario, el arrendador. Es casi, no se ven ese tipo de cláusulas. ¿Qué sucede en caso de fallecimiento? ¿Quién es el responsable de cumplir ese contrato? Y además, ¿quién es el beneficiario de ese contrato? Hay obligaciones que se pierden con la muerte, ¿sí? Por ejemplo, los contratos de parcería generalmente concluyen con el fallecimiento del aparcero, pero hay otras que no. En el día a día tenemos temas como, por ejemplo, la compraventa. Oye, si fallece el comprador, su derecho pasa a sus sucesores. La misma situación que si fallece el vendedor, donde también su derecho y su obligación pasa a sus sucesores, ¿no? Aquí tenemos un tema bien importante, regresándome a lo que habías mencionado hace un momento. Yo soy un acreedor. A mí me debe el señor Pedro y el señor Pedro falleció, ¿sí? Y resulta que el señor Pedro te había vendido su casa. Yo veo la casa inscrita en el registro público a nombre del señor Pedro, yo le embargo. Y ya te dejé con un verdadero problema, ¿no? Así es.
Tal vez aquí me regrese un poquito, pero esto sucede mucho cuando te dan un poder y te dicen, en lugar de hacer contrato compraventa, te doy un poder. Toma, aquí está mi poder y tú la escrituras cuando quieras. Y entonces el que compra no se da cuenta, primero, de que el poder es un instrumento, es un contrato, ¿sí? Es un mandato que se realiza en un instrumento que se llama poder. Eso significa, primero, que puede ser revocable y segundo, que no me protege del inmueble. Entonces, ya sea que me lo embarguen o que fallezca el propietario, porque al fallecer el propietario el poder se acabó, se concluye con esa relación. Entonces, tú me preguntabas, ¿qué pasa? Otra obligación que muere con el fallecimiento o que termina con el fallecimiento de la persona es precisamente el mandato, ¿sí? Porque son contratos que se realizan de la confianza. Sí. O sea, no voy a realizar, no le voy a otorgar un mandato a alguien que no conozco. Le otorgo un mandato a alguien a quien le tengo la confianza para encargarle o encomendarle alguna situación específica, ¿no? Entonces, dependiendo de cada contrato, se debe de especificar y debemos de analizar qué sucede en caso de que esta persona llegara a faltar. Excelente. Cualquiera de las partes, ¿no? Porque también en el caso de el beneficiario, ¿quién sería beneficiario de ese contrato? Está ya establecido que serán los herederos, pero ¿usted qué opina si en el contrato en sí ya se determinara a un administrador en ese caso? Si tienes un administrador, está bien, le estás otorgando un carácter de administrador, pero no te va a transmitir los derechos al administrador, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un pasivo, de un crédito o un préstamo, para meterlo en materia civil, en el cual yo te debo dinero. Pues el administrador, si lo designamos como alguien que reciba los pagos, pues podrás seguir recibiendo los pagos, aunque falte alguno de los dos, ¿no? Pero eso no significa que el derecho al cobro se le transmita al administrador. Él nada más tiene un mandato, precisamente tiene un mandato que consiste en seguir recibiendo esos pagos. Pero el derecho va a pasar a los herederos, ¿no? A los sucesores, precisamente. Excelente, muchísimas gracias. Y pues bueno, viendo la importancia que tiene la celebración de estos acuerdos, de estos contratos, de estos convenios, el CETU, el Centro de Estudios Tecnológicos Universitarios, junto con su participación, está llevando a cabo, estamos formando un curso de contratos civiles. Si usted nos puede mencionar brevemente en qué va a consistir el temario de este curso. Ok, estableceremos los elementos esenciales que deben de llevar todos los contratos y después dividiremos los contratos por su generalidad, ¿no? O sea, por sus características de contrato de promesa, contrato traslativo, contrato de uso, contrato de garantía, contrato de azar, contrato asociativo, ¿sí? De sociedad. Y después tocaremos los elementos específicos de cada uno de estos contratos. Vamos a tratar de que sea un curso sencillo, para que sea entendible no solo por los profesionales del derecho, sino que toda persona pueda sentarse con un profesional del derecho, encargarle un contrato y sepa de qué está hablando y a qué se refiere el profesional cuando hable con esta persona. Entonces la idea es generalmente que sea accesible para todo el mundo. Esta idea es excelente porque precisamente una de las causas por las que las personas, los particulares, no contratan un abogado es porque muchas veces utilizamos un lenguaje que no es tan cercano a ellos. Muchas veces utilizamos mucha terminología que para un particular no es fácil entender y digerir. Entonces, si nosotros ya estamos haciendo más accesible esta información, seguramente la gente ya estará más informada y le dará formalidad a sus acuerdos, ¿no? A sus contratos en general. Y entenderá de qué habla con el profesional, ¿no? Así es. Sí. Y por otro lado, también es muy importante que si celebramos un buen contrato, al momento de hacerlo, de requerirlo ante el tribunal, ante el juzgado,
también esta será como la segunda parte de este gran tema, ¿no? Del tema de los contratos, porque va a haber un segundo curso en donde hablaremos de los medios procesales para el cumplimiento de los contratos, que esto también nos va a ayudar mucho a los profesionistas en el derecho. Yo creo que es muy importante mantenernos actualizados. Como usted bien lo comenta, pues bueno, vienen varias reformas al Código Civil. No es lo mismo lo que estudiamos hace 5 años a lo que se está aplicando ahora. El derecho es dinámico y se mueve día a día. Entonces, la verdad es que tenemos que estar, bueno, lo acabamos de ver, ¿no? La pandemia nos movió todo el derecho, todo, no solo el derecho, toda la vida. Entonces, y el derecho se ajusta al ritmo de vida. Entonces, tenemos que estar al día con lo que sucede en la forma de administrar la justicia, en la forma de llevar a cabo la procuración de justicia, ¿no? Sí es importante lo que dices, es un tema importante, sobre todo para que la gente sepa diferenciar los errores antes de celebrar un contrato, ¿sí? Así es. O sea, porque no el hecho de que esté en papel no significa que no hay, el hecho de que no se haya puesto en papel no significa que no haya contrato, significa que no le han dado la forma de vida, pero el contrato existe y con suerte ya recibieron un producto y pagaron por él un precio y lo hicieron mal. Entonces puede ser que ese contrato esté viciado de nulidad, puede ser rescindible, puede ser exigible, y todo eso lo veremos en una etapa procesal, en una segunda parte de este curso de contratos que estamos platicando. Excelente, licenciado. Y sí, seguramente en esta época de pandemia nos estamos dando cuenta también como profesionistas del derecho que es muy importante formalizar estos acuerdos, porque desafortunadamente pues mucha gente está dejando pendientes muchos de sus asuntos, ¿no? Ventas de casas, arrendamientos, o sea, hay situaciones muy extensas que hay que cubrir. Y es muy importante la celebración de estos convenios o de estos contratos. Muy bien, licenciado. Pues le agradezco mucho este tema. La verdad es de que suena muy interesante. Nosotros estaremos avisando a través de las páginas tanto del CETU como de mi página sobre el inicio de este curso sobre contratos civiles. Perfecto, agradecemos mucho su tiempo. No olviden Gracias. dar like. Y además inscribirse en este curso que hablará de las formalidades de los contratos, qué tipos de contratos existen y de los medios procesales necesarios para hacer valer dichos contratos. Este tema no solamente está dirigido a los profesionistas en derecho, a los estudiantes, sino también al público en general. Es importante que los particulares estén familiarizados con los términos que los abogados utilizamos al momento de celebrar dichos contratos. Será un curso muy interesante, ya que será un curso interactivo, en donde los participantes podrán también realizar preguntas sobre la elaboración de estos contratos. En próximas fechas les estaremos enviando la invitación, tanto en la página del CETU como en la página de Abogada en Casa y en nuestro canal. Suscríbanse. Los espero en el próximo video. Gracias.